Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bolsa de Economía. Nos acompaña en esta ocasión Iracema Andrés, Jacobo Fournier Hola, hola. y se va a integrar Denise Aldaña en unos minutos. Eh, bueno, esta semana salió el dato de inflación, el PCE, que es el dato que más toma en cuenta la Fed para guiarse, y siguió mostrando disminución de la inflación. El mercado, pues yo por lo que vi, como que ya no le tomó tanto, pues tanto valor, ¿no? O sea, ya no vimos una reacción per se o una fuerte reacción al dato. El mercado continuó, pues como había estado prácticamente el día anterior, el jueves. Subió durante la sesión y alrededor de una hora antes empezó a bajar. Eso sí me está preocupado tal vez un poquito de que estamos viendo, pues sí, distribución al cierre de la sesión, pero aún así estamos haciendo pues máximos del año y máximos de 52 semanas para los índices. Entonces, tal vez los inversores ya van a dejar de ver el dato de inflación y ahora se van a fijar en algún otro indicador, ¿no? Porque ya la inflación, pues digamos que ya está domada, ¿no? Entonces, ahora más bien la expectativa es cuándo empiecen a recortar la tasa, ¿no? Pero ¿qué otro dato le podría poner atención el inversor si ya no va a apelar el de inflación o ya no va a reaccionar al de inflación? Porque lo más probable es que venga saliendo en línea, ¿no? Sí, eso lo habíamos comentado también en algún momento, que el mercado se comporta así por periodos de tiempo. A veces le presta mucha más atención a temas de inflación o a lo que dice la Fed o a lo que sale en reportes trimestrales o alguna otra cosa, y a veces no le interesa tanto, ¿no? Ahorita estamos viendo que ya no le interesa mucho. Se puede medir no solo por la reacción post número, sino desde antes por el incremento de la volatilidad. Normalmente, previo a un dato económico, tú puedes ver cómo durante la semana o durante días anteriores, la volatilidad hacia ese día, o sea, el movimiento esperado que se mide a través de los precios de las opciones, para ese día se aumenta, ¿no? Y el propio mercado te dice que está esperando que se mueva, o sea, el IES, el I-mini, se mueva 100 puntos o 50 puntos, y el Nasdaq se mueva 200 puntos. Y ahorita estamos viendo que la volatilidad es muy, muy pequeña, es decir, que se espera que el movimiento sea muy pequeño, o sea, que el mercado ya no le interesa lo que va a pasar, ya lo tiene, como se dice, más o menos descontado, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ya solamente reacciona cuando hay una sorpresa. Por ejemplo, el mercado ya sabe que la inflación va a la baja o que ya no tiene tanto movimiento, y solamente un dato muy por encima de lo esperado o muy por debajo de lo esperado, pues generaría un movimiento grande. Entonces realmente ya no hay tanto interés en esa parte, y veremos cuál es el foco. Ciertamente ahora empezamos con cuándo empieza el recorte y cuántos recortes van a venir. Entonces seguramente el próximo año empezaremos a ver, previo a las reuniones de la Fed, que esa volatilidad aumenta esperando el recorte de la tasa, aunque es siempre antes del anuncio de la Reserva Federal. El mercado ya adivinó, entre comillas, o ya sabe qué es lo que va a pasar. Entonces tampoco hay tanta sorpresa en ese sentido. ¿En qué se va a enfocar? Pues quién sabe, ¿no? Ya como que nadie habla de recesión, ya como que nadie habla de inflación, ya estamos meramente en temas de recorte, y esperaremos a ver cuál es el siguiente foco. Yo no lo tengo claro de momento, no lo tengo tan claro, pero pues el mercado ya nos avisará en su momento. Yo creo que el mercado va a estar, como bien dice Jacobo, pues ya descontando muchos datos, y creo que le podría estar dando un poco de atención
a las estimaciones o las nuevas estimaciones que pudieran salir del crecimiento de la economía, porque efectivamente se espera pues un menor ritmo para 2024 y por supuesto estará pendiente de las declaraciones que hagan los presidentes de las Fed regionales. Es importante recordar que en las últimas 2 semanas estos funcionarios pues han estado recordando que todavía esperan mantener las tasas altas. Sí, yo creo va a ir rotando la atención, ¿no? Hacia, pues un poquito también hacia los estados de resultados y tal vez los datos del GDP, ¿no? Y bueno, el de empleo también va a seguir, ese sí va a seguir siendo fuente de atención por el tema de si viene la recesión o soft landing o no landing, que va a seguir siendo el tema, yo creo, todavía para 2024, ¿no? El de si la libramos por fin sin recesión. Creo que no. Yo creo que eso ya se descontó. Buenos días, ¿cómo está? Hola. Hola. Yo creo que eso ya se descontó. O sea, sí se ve como un año de transición, pero no se ve, sobre todo con los dot plots que presentó la Fed en esta última reunión, ya se ve completamente fuera de, ¿no? Fuera del scope. Justo nada más es a partir de cuándo van a empezar. Yo creo que para que sea más efectivo y más reactivo el mercado y esté en mejor capacidad y también tengan la oportunidad de evaluar la inflación. O sea, aunque digan que ya no van a reaccionar a la inflación, sí van a reaccionar a la inflación, o todos deberían reaccionar a la inflación. Sería pasado el mediados del año. Y ahí empezaría, ¿no? O sea, el primer recorte yo creo es en junio y creo que ahí están la mayoría de las encuestas de los especialistas y de los analistas están a partir del segundo trimestre. Entonces, obviamente esa va a ser la especulación, pero no tan, pero pues ya ni tan de suspenso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cuando decimos que no van a reaccionar a la inflación es si la inflación sale en línea, ¿no? A lo esperado. Sí, sale en línea. Claro. Si sale en línea, pues estarán ahí más tranquilos. Ahora creo que más el comentario va hacia las siguientes semanas, ¿no? O sea, el mercado accionario ya subió bastante, sigue en niveles máximos, pues ya se terminaron prácticamente los indicadores más fuertes, el de inflación salió en línea, muchos inversionistas están tomando utilidades, ¿no? También para despedir el año. ¿Y qué es lo que podrían hacer al inicio de enero? Si ya saben que en la primera reunión no va a haber un recorte de tasas, pues simplemente esperar yo me inclino a que estarían esperando alguna estimación, algún comentario sobre economía, ¿no? Y esperar, ¿no? Esperar cómo se va mostrando la inflación, a ver si nos sale algún dato que pudiera estar afectando las expectativas y ahí estarían basando las siguientes decisiones. Sí, claro, y para los institucionales o para los que administran fondos y demás, pues sí es esperar ahora sí que su propio cierre de año para los resultados de su propio cierre de año, pues para tomar decisiones para el próximo. Entonces, sí, esta semana es prácticamente ya todos se fueron de vacaciones y se fueron tranquilos, ¿no? Sí. La gran mayoría. Sí, y pasando a otro tema, bueno, ya la sé que en la semana, pues estuvo mencionando que, perdón, que Spain estima que llegue al mercado los ETFs o que apruebe los ETFs de Bitcoin alrededor del 10 de enero. Varios, incluso de las corredurías e inversores están incluso descontando para el 5 de enero, otros para el 3 de enero. Y bueno, esto lo estamos viendo reflejado en la subida de las criptos. Por ejemplo, este fin de semana han estado subiendo
pues fuertemente ve, por ejemplo, aquí estoy mostrando Solana, lleva pues desde el miércoles subiendo fuerte, en una semana lleva 53%, el Bitcoin lleva, el Bitcoin está un poquito más tranquilo, pero el resto de las criptos han estado más alcistas, entonces como que pues probablemente sigan acumulando los institucionales. Seguramente lo hicieron desde antes, desde que ya traían la idea de sacar los ETFs. Por ejemplo, BlackRock pues seguramente compró cantidades bastante grandes antes de sacar la propuesta del ETF. Y a lo largo del camino pues han seguido acumulando seguramente. Entonces, pues espera que para Año Nuevo tengamos ese regalo de Reyes, de ya tener los ETFs de Bitcoin, y vamos a tener varios. Y bueno, con ello van a poder invertir también los bancos, porque los bancos ahorita no pueden invertir directamente en criptos, pero si lo hacen vía ETF, sí van a poder tener participación. También ahí la duda es si va a ser compra el rumor y vende la noticia, como suele suceder con los eventos de Wall Street, que pues ahorita está todo alcista y cuando llegue la noticia, pues va a venir una bajada del activo, o va a continuar subiendo el activo. Bitcoin está ahorita en 43,700. Recuerdo por ahí que Jacobo tenía un objetivo de 44,000, ¿no? Creo de venta. Entonces, ¿ustedes qué esperan? ¿Que continúen subiendo o que sea venta cuando salgan los ETFs? Yo traigo track record en Bitcoin en este podcast nivel gurú financiero. Les avisé que podía pasar una y que luego, que normalmente pasa, siempre les he dicho que cuando normalmente pasa no es que tenga que pasar a fuerzas, pero normalmente avanza fuertemente el Bitcoin y luego siguen avanzando las demás, ¿no? Las VIP coins, ¿no? Las shitcoins empiezan a avanzar después del Bitcoin y luego ya empieza a entrar el dinero a cualquier ridiculez de las que le gusta invertir a Eugenio, que es un gran inversionista en Dogecoin y en Shiba y en todas esas, a él le gusta mucho. Y así normalmente se ha comportado este mercado. Yo creo en la parte de los ETFs, yo sigo sin confiar en la SEC, ya he hablado de por qué en algunos episodios anteriores. Yo no creo que los vayan a aprobar, siguen haciendo cambios a digamos, a los documentos que tienen que ingresar para que la SEC los apruebe, y yo no confío en que los vayan a aprobar en enero. Veremos qué pasa. Yo creo que van otra vez a rechazarlos. Y sí creo que aún aprobándolos, yo veo más sell the news que otra cosa, aunque bueno, la verdad es que el mercado está bastante alcista, ¿no? Pero sí veo sell the news, un poquito como lo que pasó en 2017, a finales de 2017, fue uno de los momentos más alcistas del Bitcoin, como desde mediados del 17 hacia finales del 17. A finales de diciembre y principios de enero se lanza por primera vez los futuros de Bitcoin y en enero empieza el desastre y cae el Bitcoin. En ese entonces el máximo había sido 20,000 y desde 20,000 se va otra vez hasta 3,000, una cosa así muy dramática. Creo que no digo que vaya a pasar algo igual de dramático, pero sí veo caída después de que por fin llegue la aprobación. Eso sí que lo queremos ver desde el punto de vista oso, digamos. Para los toros, yo creo que la principal noticia positiva o la principal perspectiva positiva es que tenemos el mercado en general, los mercados financieros muy fuertes, y que todavía a Bitcoin le queda un buen pedazo para llegar al máximo histórico. Ya tenemos los índices en máximos históricos, muchas acciones en máximos históricos. Si piensan que otros activos van a recuperar también sus máximos históricos, pues a Bitcoin le quedan como $25,000 todavía al alza, y pues no sería raro pensar que si seguimos muy fuertes en términos del mercado en general,
pues el Bitcoin de entrada pueda llegar a nuevamente esos $68,000 más o menos, que es el máximo histórico. Y Ethereum, por ejemplo, creo que el máximo histórico es 4,800 o 4,000 y pico. Entonces no sería raro pensar que lleguen a esos niveles. Pero creo que primero hay alguna corrección antes de que los veamos llegar hasta el máximo. El objetivo muy claramente ahorita en Bitcoin está hacia esos 45,000, muy claramente de ahí nada más por número cerradito a 50. Yo creo que si supera 50, el máximo histórico está ya muy al alcance y yo creo que sí va para allá. Pero creo que el tema de los ETFs y las noticias, primero vendría una corrección antes de seguir el camino alcista. Y creo que depende también qué haga el mercado. Si de repente pues, va a ser una corrección fuerte en el mercado, es normal que la correlación en criptomonedas sea igual al mercado y caigan también. Entonces, está como a la mitad de no sabemos exactamente qué va a pasar. Estaba leyendo una nota donde decían que BlackRock ya está considerando una inversión de $10 millones en ETFs, y esto ha estado dando la lectura de que sí se va a aprobar los ETFs sobre Bitcoin. Sí, pues hay rumor de que sí, pero pues sí, hasta la mera hora. Ya ha habido rumor todo el año. Todo el año hemos Sí, ha habido estado que rumor todo el en año. marzo los aprueban, en junio los aprueban, en Sí. septiembre los aprueban y siempre los han bateado. Pero entonces, es decir, eventualmente va a pasar. La fecha ahorita es enero, pero yo no confío en que sea en enero. Va a pasar, sí, pero no sé si ya en enero sea la buena. Como lo mismo que traemos con el tema de cannabis, es exactamente lo mismo. Ahí Sí. viene la aprobación, ahí viene, y más no llega. Sí, en ese tema yo creo que Coin es un buen candidato, o yo más bien es el líder de las acciones de cripto relacionadas. Bueno, está también Mara, Riot, Hype, Hot, pero yo creo Coin, bueno, es que se supone que Coin va a ser el que va a resguardar los criptoactivos, bueno, las criptomonedas, en caso de que salgan los ETFs. Entonces, a donde le va a entrar mucho dinero va a ser a Coin. También ya están llegando a Europa, acaban de llegar a Europa, pero también lo que veo es que mucha gente se está quejando, pues, de las comisiones, porque si tienen unas comisiones muy altas, te cobran 2% a la compra y 2% a la venta. Entonces sí es bastante alto todavía. Hay otras plataformas que te cobran 1% a la compra y 1% a la venta, por ejemplo, eToro, pero también eToro acaba de sacar hace unas semanas que va a cobrar una comisión nocturna de 20% anual si son CFDs. Si tu compra de criptos es vía CFDs, te va a cobrar 20% anual. Entonces, digamos, si lo mantienes pues, 365 días, tendrás que dividir ese 20%, ¿no? Entre cada día para ver cuánto va a ser por día. Se me hace alto también, la verdad, pero yo creo que también están viendo que viene un rally, o que ya empezó el rally alcista en las criptos, ¿no? Y bueno, la comisión que ellos tenían de 1% de compra, 1% de venta, pues estaba competitiva. En teoría solo aplica para quienes lo hagan vía CFDs, ¿no? Si compran el activo real, en Europa ellos no pueden comprar el activo real, al menos hasta ahora, hasta donde sé. Entonces también habrá que ver cómo le va a hacer Coin para ofrecer pues, criptomonedas en Europa, si les va a ofrecer el activo real o vía CFD, no sé. Pero les digo, Coin me parece que es es el líder en ese sentido. Lleva en el año un desempeño de 380%.
En un mes 65%, en los últimos 3 meses 132%, ¿no? Y bueno, ya tiene ahí una figura que ya rompió al alza, y pues también hay otras muy parecidas. Mara también está saliendo de ese patrón técnico, de hombro, cabeza a hombro, y Mara es un poco más especulativa porque la vez anterior que iba a salir del patrón al alza, salió con que iba a emitir más acciones para recabar fondos y tiró pues, el precio. Eso evitó que subiera. Y en cambio Coin no, pues, no ha hecho eso todavía. Y pues como les menciono, va a ser el beneficiario directo en caso de que sí salgan los ETFs de Bitcoin. Recomendación, Pues digo, yo, a ti Adelante, te adelante. gustan mucho las monedas alternativas, pero pues sí, la recomendación general es quédate con los masters, ¿no? Que en este caso, siempre para mí, será Bitcoin y Ethereum en su momento, ¿no? Ethereum y para otras finalidades Ethereum. Entonces, pues a lo mejor ya podríamos empezar a correlacionar monedas, pero no sé qué tan real sería, por ejemplo, esta de Mara, correlacionarla con. Sí, pues sí También tiene. pasa algo muy interesante también que si tú crees en el éxito de las criptomonedas tal cual están diseñadas, pues son un poco anti-ETFs, anti-bolsas tradicionales, pues es en el sentido de la descentralización. Entonces, por un lado, si tú apuestas a favor del mercado cripto a través de un ETF, pero sí terminan siendo lo que en teoría quieren ser a final de cuentas, pues estás apostando por la descentralización y la desaparición, ya en un caso más extremo, de una bolsa tradicional centralizada a favor de una descentralizada. Entonces es un poquito eh, raro invertir en criptomonedas a través de medios centralizados cuando buscan Como la BlackRock. descentralización de las finanzas. Entonces, yo creo que a final de cuentas, si tú eres pro cripto, quieres especular con cripto, si quieres, porque te gusta todo lo que está detrás del escenario de los activos digitales, yo creo que tu apuesta no tiene que ser a través de ETFs, sino que tiene que ser a través de aunque sean plataformas centralizadas, como algo como Binance o algo así, yo creo que tienes que estar en el espacio cripto y no en el espacio, digamos, regulado, listado. Aunque esto se hace fuera de eso, pues para que puedan entrar otros jugadores como bancos, fondos de inversión, tal, que están limitados al acceso que tienen a activos digitales por no estar debidamente regulados. Entonces, yo creo que la victoria cripto viene en que la SEC por fin de algún tipo de claridad regulatoria, más no en los ETFs como tal. Entonces, una dualidad bastante interesante. Creo que es, al final de cuentas, alcista en general para el mercado cripto, pero ya viendo un poco más a largo plazo, yo creo que esos ETFs están destinados al final de cuentas, a fracasar si triunfan las criptomonedas a final de cuentas. Bueno, pero yo creo que muchos de los inversionistas que no tienen este credo, ¿no? Que no tienen esta visión de descentralización, pues sí, sí traen el famoso FOMO, ¿no? De quiero invertir en esto, pero no sé cómo, y entonces pues BlackRock les suena confiable, ¿no? Y que lo es. Y y pues dicen, por aquí entro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí creo que vaya a tener algún tipo de tracción y que al final al entorno de las criptomonedas les sirve por cuestión de adopción, no de que se estén cumpliendo estas máximas de descentralización, pero sí les sirve por la cuestión de adopción. Sí, porque sí,
quien no confíe en los crypto exchanges, y bueno, además ahora ya tiene más razones para no confiar, pues ya desapareció FTX, Binance en Estados Unidos también, pues los dejaron ahí un rato volando, entonces, pues no tienes ninguna protección, ¿no? De invertir en un crypto exchange, a diferencia, bueno, te sientes más seguro si lo haces vía un ETF de una empresa institucional, ¿no? Pues sí, un BlackRock, algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mercado y también, pues no todos van a querer abrir una cuenta, o por ejemplo, los que tengan su 401k, pues no pueden meterle criptos, porque pues es solo en un crypto exchange. Bueno, podrían hacerlo, ya hay alternativas, ¿no? Está BTX, está Bito. Sí, hay un par ya de fonditos que se crearon Ajá. para retiro en cripto, pero bueno, son... GBTC. Sí, hay sido ya más, Ujú. más como publicidad de pon tu retiro en cripto que algo que sea una realidad que usen muchas personas, ¿no? Sí, hay como 3 ETFs ahorita que ya podrían utilizar, más las empresas que son mineras de cripto, ¿no? Pero así más directo, para que lo metan, por ejemplo, a su plan de retiro, pues ya podría ser con esos ETFs. Entonces, pues como que sí puede haber mercado, yo creo. Tal vez, vamos a ver si los próximos a jubilarse le meten a los criptos una fracción, ¿no? Puede ser. Que sí le Bueno, lo que es indudable es que el mercado ha crecido, hay gente que está interesada. Finalmente las instituciones tuvieron que entrar al juego, ¿no? Están buscando participar y no quedar fuera y por eso estamos viendo pues esta combinación de activos que no conocíamos. Yo creo que aun cuando se dé la regulación ante el temor de que pudieran desaparecer estas monedas al inicio y que no se tenía ese conocimiento de comportamiento y que poco a poco hemos ido conociendo pues la aceptación y la forma de operar y manejarse, creo que todavía por la parte de regulación todavía falta mucho por hacer, no descarto que se presente algún problema y que finalmente pues lo irán ajustando con el tiempo, pero es indudable que existe esa fuerte demanda, ese interés y pues por eso se están desarrollando estos productos. Mi mensaje a la audiencia sería pues que sigan las recomendaciones de los analistas pues para tratar de aprovechar la mejor oportunidad y la otra es no arriesgar todo su dinero en una cripto porque todavía falta historia para saber su comportamiento, historia para saber qué puede suceder en ellas, pero sí participar con cantidades que no representen pérdidas para las inversiones, perdón, para el patrimonio. Sí, exacto. Sí, no hay que, pues una parte del portafolio pueden ponerla en cripto, pero, y bueno, también lo que comentábamos hace un buen tiempo, que si empezaba otro rally alcista en cripto, que a lo mejor la solución era buscar la shitcoin más shit, porque esa es la que usualmente sube más, ¿no? Entonces, pues, es altamente especulativo porque pues al final de cuentas, pues es como las meme coins, ¿no? Sí, Shiba, Doge, pero que al final de cuentas terminan subiendo a veces más porque son más especulativas, ¿no? La que ha subido también bastante es la que ya FTX, por cierto. No, FTT es. Sí, no, FTX ya no existe y pues no cotizaba, no la moneda como tal. A lo que íbamos es que Sí, pues para un 401k, sino este movimiento de la shitcoin, pues no. Pero luego también es engañoso, porque tú puedes agarrar una muy shitty y le pusiste $100 y ahora son 100 millones, pero no tienes manera de vender 100 millones de dólares sin tirar el precio. Entonces a veces sí está en teoría la ganancia ahí, pero si tú la quisieras hacer líquida no podrías.
Entonces tampoco, O no tampoco es están tan listadas. realista. Ajá, y no están listadas en todos los exchanges tampoco, entonces tampoco lo podrías cruzar con un Bitcoin o tampoco lo podrías cruzar con un ETF, con un Ethereum, perdón, o con un ETF de lo que sea. Entonces, Sí. realmente exacto, no es así como que digas, uy, sí, ya gané un montón. Sí, sí, yo digo que por eso me gusta Coin. Si aprueban, esa va a seguir siendo pues, beneficiaria de donde se vaya el dinero. Bueno, pasando a otro tema, pues Nancy Pelosi regresa a las andadas y compró $5 millones en calls de Nvidia con vencimiento de diciembre de 2024, es decir, pues para dentro de un año. Entonces, ¿sabe algo o más bien va a hacer algo? ¿Ustedes qué opinan? A Nancy Pelosi, pues generalmente le ha ido bastante bien con sus trades, con sus operaciones, porque usualmente pues sale alguna regulación, ¿no? Ya sea a favor o en contra de las posiciones que ella toma, ¿no? Entonces, esto tal vez nos indicaría que viene una regulación, pues en este caso a favor de los chips de Nvidia, tal vez relacionado con el tema de China, podría ser, que es el donde le han estado batallando, donde están pues, restringidos la gran mayoría de sus chips para China y ya incluso los que habían diseñado para vender a China también ya los están restringiendo. Entonces tal vez más adelante vayan a meter alguna iniciativa para relajar las medidas o para buscar pues otras alternativas y pues el precio siga subiendo. Pues actualmente está muy cerca de los 500, anda en 488 y su resistencia está justo ahí en los 506. Entonces, ¿qué creen? ¿Es bueno seguir los trades de Nancy Pelosi? No, Pues, ¿no? no, es lo mismo que si quieres vender una acción porque vendió el CEO o comprar una acción porque compró un insider. Sí, a veces funciona y a veces no funciona, ¿no? Lo que pasa es que solamente escuchas, tú de los políticos solo escuchas los buenos trades, no escuchas los malos trades. Entonces, solamente escuchas la vez que compraron no sé qué acción y al otro día hizo una regulación de no sé qué y subió la acción, pero no escuchas las otras 500 veces que compraron alguna porquería y perdieron dinero. De hecho, creo que estaba leyendo algo de Nancy Pelosi, de hecho creo que habían vendido este mismo año con pérdida algunas acciones de Nvidia, creo que a mediados de año o algo así. Entonces ese trade que si lo hubieras seguido, te hubieras perdido luego un upside de 200% que tuvo la acción nomás porque vendiste cuando Nancy Pelosi vendió y se perdió todo el rally. Entonces ahora compra calls en máximos históricos. Para mí es el trade más tonto de la historia y yo no la seguiría. Ahora, luego, pues sí, igual y llega Nvidia a $1,000 y dices, esta En mujer 500. hizo no sé qué cosas, y pues no. No hay que seguirle nada más porque compró, nada más porque vendió, porque nunca sabes qué hay detrás de. Puedes obviamente especular que es porque va a haber algún tipo de votación o van a favorecer a la empresa y lo puedes especular, pero tienes que entender que no todo lo que compra sube, no todo lo que vende baja y que puede estar comprando esos calls por 1,000 razones. Pueden ser una cobertura, un hedge contra otras posiciones, puede ser simple una mera especulación, que para ella $5 millones es como 2 cacahuates y pues si le pega bien y si no, no le pasa absolutamente nada. Entonces nunca sabes qué hay detrás, ¿no? Como seguir estos movimientos de opciones donde sale, alguien compró 10,000 millones de opciones de no sé qué empresa y ahí vas tú detrás, pero nunca sabes por qué los compró. Muchas veces son coberturas contra otras cosas, muchas veces porque está corto de la acción, como están cortos de la acción, pues compran calls como cobertura. O sea, hay 1,000 razones. Nunca las sabes. Si dijera Nancy Pelosi fuera abierta y dijera, la compré por esto y esto y esto, pues ya tomarías una decisión más educada. Pero si nada más sigues a lo ciego las cosas, vas a terminar perdiendo muchas más veces de las que vas a terminar ganando.
Exactamente, y Sí, a es un mí, riesgo incluso, perdón, adelante, Graciela. ay, gracias, rápido. Sí, me parece muy adecuado el comentario de Jacobo en cuanto a que no sabemos exactamente por qué ella toma esa decisión. Hay quienes, pues sí, se dedican a seguir a otras personas, pues reconocidas como, eh, Warren pues no sé, Buffett. como, sí, como Buffett o los mismos directivos de las, eh, de las corredurías, pues sí, de los bancos de inversión, perdón. Pero realmente hay que saber qué es lo que está pensando cada persona. Yo me inclino mucho en cuanto a que, pues finalmente uno debe de saber qué clase de inversionista eres, qué estás buscando, platicar con el asesor y revisar también los análisis técnicos, ¿no? O sea, es una combinación de todo para tomar una decisión. Y efectivamente, como dice Jacobo, si para Pelosi invertir 5 millones es nada, pues el riesgo que ella tiene pues también se diluye bastante y, no es, y quizás no es el riesgo que una persona con un capital menor esté buscando, ¿no? Entonces creo que hay que dimensionar esa parte y pues podría ser una buena opción, digamos, ver qué compraron y entonces empezar a revisar la acción y ver si es lo que yo también quiero, ¿no? Nada más. Gracias, Denise. De que al contrario, Iracema, no, pues sí, tal cual. O sea, hay estas opciones que te dan, por ejemplo, ahora los exchanges, ¿no? De que puedes seguir las operaciones de alguien. Este, verdaderamente, justo es un riesgo porque pues tú ya no estás tomando decisiones racionales, estás siguiendo la manada de alguna forma o siguiendo a una persona en la que conviertes mentalmente en el que sabe, ¿no? En el líder. Ahora, en este caso, o sea, todavía, de lo que decía Jacobo, todavía cuando haces el trade siguiendo a los insiders de las empresas, ¿no? A los directivos o lo que sea, pues sí dices, pues posiblemente ellos sepan qué están haciendo, ¿no? Pero en este caso, Pelosi, o sea, también es parte de nuestra concepción de ver a los seres que no son, este, porque finalmente, aunque ellos pasaran una ley o aunque Pelosi ya sabemos que su rollo es irse a meter ahí con los chinos y alborotarlos con Taiwán y todo ese rollo, Este, pues para que eso sucediera se tendrían que dar una serie de eventos desafortunados como los de Lemon Snicket. O sea, una serie de eventos como para que de verdad esa serie de eventos tiraran el precio, ¿no? Entonces, pues sí, comprar una acción ya de $500 en tu portafolio cuando no eres Nancy Pelosi, cuando $5 millones a ti, pues no sería como quitarle un pelo a un gato, entonces sí, pues valóralo, ¿no? Y este rollo de seguir gente a mí me parece muy, muy, muy pernicioso incluso para tu juicio o para tu análisis, de cualquier forma del análisis que quieras hacer. Oye, Eugenio, ¿tienes los datos del trade? O sea, ¿qué price, qué strike? Strike 120 es lo que sé. Okay. Pero... Eso, por ejemplo, también tienes que analizar que comprar strike 120, lo que hizo fue comprar acciones. No, o sea, es simplemente comprar la acción, pero en lugar de comprar la acción, compró los calls por el strike que utilizó. Entonces, ese trade, por ejemplo, es lo mismo que hubieran dicho que compró X número de acciones de Nvidia. Lo que pasa es que tú dices, compró 5 millones de calls y piensas que está haciendo una especulación masiva porque está segura que el precio va a subir, y cuando ves el strike ves que no, que simplemente está usando el capital de manera más eficiente
al utilizar ese strike en particular con vencimiento de aquí a un año. Entonces, eso es totalmente diferente. Decir, simplemente compró acciones, a decir, compró 5 millones de opciones call, ¿no? Que piensas que está arriesgando el capital de manera masiva para hacer una mega ganancia, y ya que lo pones en contexto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si me dijeras, compró strike 1000 de aquí a diciembre de 2024, pues te diría, pues igual y si sabe algo. Si me dices que compró el strike 120, te digo, pues compró acciones y se acabó. Entonces, también hay que ponerlo en contexto, te decía al principio, y luego no sabes cuándo. Acuérdense también que no es información en tiempo real. Esto viene de reportes de compras que hicieron en el pasado, ¿no? Creo que fue hace un mes, una cosa así. Y a veces te enteras un mes después o 3 meses después de las posiciones. Cuando te enteras, a veces ya hasta vendieron. Y tú ahí vas detrás queriendo comprar cuando ya la persona ya ni siquiera trae la posición, como lo que pasó con Michael Burry, ¿no? Dijeron, se puso mega corto el mercado. Sí, hace 3 meses. Y de hecho, pues supongo que ya habrá salido, pero si no tiene una mega pérdida. Y ahí va todo el mundo a ponerse corto el mercado porque un tipo una vez le atinó a un bear market y ya se hizo mega gurú, ¿no? Y ahora todo lo que hace de las últimas 10 megaposiciones que ha tenido, ha perdido 9, pero pues como le atinó a una, es el mega gurú y ahí van todos detrás, no tiene ningún sentido. Si no lo seguiste en la buena y lo seguiste en las otras 9 malas, pues ¿de qué te sirvió? Entonces, eso es nada más para ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se fueron con esa finta. La señora Pelosi lo que hizo fue comprar acciones de Nvidia más baratas, entre comillas. Está haciendo de hecho, la posición que pone es de menos riesgo que haber comprado directamente las acciones. Entonces, al contrario, ni siquiera está tan segura de que va a subir por el strike que utilizó. Pero si no lo leemos, si no lo analizamos en el contexto correcto, pues pensamos que está mega bullish de Nvidia, resulta que no, que está como no estoy tan segura, mejor pues compro estas opciones. Sí, pues qué bueno conocer también ese dato para saber que no está así súper bullish, ¿no? Sino que más bien está esperando pues comprar no tan caro. Y estoy viendo en este momento que la variación en el año de Nvidia pues es de un aumento de 234%, ¿no? O sea, una ganancia muy, muy buena quien invirtió en esta acción Nvidia, ¿no? Pero pues habrá que ver qué se espera o cuál es la expectativa a futuro. Y que lo que decía que de hecho ella, pues, según lo que estoy leyendo, no sé si está 100% confirmado, pero dice que vendieron con pérdida a mitad del año. Entonces ella misma se perdió todo el rally de Nvidia y ahora le quiere entrar en máximos. O sea, yo no confiaría en ese trade, pero bueno, cada quien sigue a quien quiere. Yo no compraría ahorita Nvidia ni con el dinero de Eugenio, para que me entiendan. ¿Qué fue esa seña obscena, Denise? Estás en mute. Estás mute. Sigues en mute. No, creo que nada más nos va a hacer señas. Se descompuso el micrófono. Ahí está. Ya, ahí estás. Ahí estoy. Que era de loser, así Sí. es una loser trade, ¿no? O sea, o un loser move, porque finalmente el seguir a alguien, pues nunca es como buena idea, bueno, en mi concepción, ¿no? Y luego todavía, pues, sobre lo que explica Jacobo, de que es sobre un call, o sea, ya se está cubriendo antes de, o sea, cuando te estás cubriendo antes de es que pues no estás tan seguro, ¿no? Entonces, pues sí, sería un loser move. Y más en máximos, pero bueno, cada quien. Esa era la señal así. Loser, pero bueno.
Sí, es lo malo. Sí, Según iban a agilizar, ¿no? La entrega, eso recuerdo que sí iban a disminuir el tiempo en el que tenían que reportarlo y ya iba a haber información pues, más cercana en el tiempo. sí. Bueno, Pero, hay discusión porque hay quien piensa que los políticos no deben hacer trading. Yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que todo el mundo debe ser libre de hacerlo y tener las posiciones que quieran, sí, con las mismas regulaciones que los demás. No usar información que no sea pública para hacer tus trades, ¿no? Que es de lo que se les acusa luego a los políticos, ¿no? O sea, si tú sabes que ya se aprobó una droga que cura el cáncer y compras millones de acciones antes de que se libere la información, pues eso obviamente está mal, ¿no? Pero si tú eres un político que no tienes nada que ver con la industria farmacéutica y especulas con una empresa farmacéutica y luego le atinas o no le atinas, pues no está mal, está bien, ¿no? Yo no veo ningún problema con eso. Creo que todos deberían ser ahí sí mucho más abiertos con la información de las posiciones que tienen y que hacen, porque eso sería peor que no puedan invertir y entonces a lo mejor anden usando terceras personas, prestanombres y cosas de esas, que vuelve todavía mucho peor la situación, ¿no? Mejor que sí puedan, que sean abiertos con las posiciones y que todos las podamos ver y ya decir, ah, mira, pues pueden encontrar alguna información valiosa o no. sí, exacto. Pues en ese sentido también, y bueno, en ese sentido, pero en otro tema, pues Slim sigue siendo el arroz de todos los moles de la obra pública. Esta semana salió la noticia de que bueno, que le va a hacer un gasoducto a CFE. Y bueno, también lo vimos ahí firmando la inauguración del tren interoceánico. Y bueno, también hay una licitación para renivelar las vías de la línea 12 de Ciudad de México, del metro de Ciudad de México, que por cierto, pues él también participó en la construcción. Entonces tal vez es posible que la gane nuevamente. Y pues nada más como recordatorio, ¿no? De que, bueno, Jacobo dice que él vendería G. Carso, pero pues sigue ganando contratos, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, por movimiento del mercado podría ser, si es que ya está habría que ver el nivel de la sobrecompra, pero por la parte fundamental, pues se ve que va a seguir siendo beneficiario, ¿no? Sí, digo, ya saben, porque ya lo he comentado, yo no compro máximos históricos ni acciones que se muevan como se ha movido G. Carso, no porque crea que se tiene que caer a fuerzas, ¿no? O sea, si me das a elegir entre corto y largo, me voy corto, pero simplemente lo que hago es busco una oportunidad de comprar otra cosa que no se haya movido así y que crea que pueda subir, ¿no? Entonces yo lo veo como costo-beneficio. Entonces, si tú me enseñas esa o coin como anteriormente o las propias criptos o cualquiera otra que esté en mega máximos, prefiero buscar algo que no esté en mega máximos, que esté un poquito retrasado, que tenga valor y que crea que va a subir para comprar, porque G-Cars, ok, puede seguir subiendo, pero me va a volver a dar 50% de rendimiento en los siguientes meses. Yo creo que es más probable que no, y es más fácil encontrar otra cosa que sí me pueda dar ese tipo de rendimiento y apostar por ella. Entonces, simplemente esa es mi forma de hacerlo, ¿no? Como habíamos visto a lo mejor algo como Hershey's o como Pfizer o como alguna otra de las que esté en el hoyo, pero que le puedas encontrar algo de valor para decir, es más probable que de aquí en el punto en el que esté en este momento, es probable que caiga otro 20% o que suba y rebote 20%. Por más que siga media destruida, ¿no? Pero que tenga un rebotín, aunque sea de gato muerto. Aunque sea rebote de gato muerto, pero ¿qué es más probable? ¿Que baje otro 20% después de ya haber caído 80%? O que pues tenga un rebotito y puedas tomar alguna ganancia. Entonces, esa es mi forma de operar, yo siendo un inversionista más de corto plazo, ¿no? Si estás pensando en el largo plazo, pues tendrás otras expectativas y otro modelo de análisis. Pero para buscar operaciones de corto plazo,
yo creo que eso es más favorable. Eugenio es al revés. Eugenio dice, yo compro máximos porque no hay ninguna resistencia arriba y seguirá subiendo eternamente. Ese es su modo de operar y es perfectamente respetable, ¿no? Yo no coincido con ese método de operar. Los dos pueden funcionar. Ese es, al final de cuentas, lo más valioso. Ambas cosas pueden funcionar. Punto, se encuentra tú lo que mejor te funcione a ti. Sí, hay varios libros que mencionan, ¿no? Lo que ya subió 100, 200, 300%, en los mercados alcistas usualmente es lo que va a seguir subiendo más, porque son las empresas líderes. Bueno, esa es la teoría. A diferencia de los que están, pues sí, más caídos, que ya históricamente subieron, entonces hay inversionistas atrapados que solo están esperando a que llegue su punto de donde entraron para salirse tablas, y eso pues le frena en la subida de la acción. Y una que está en nuevos máximos, pues todos los que están invertidos van ganando, entonces no tienen ninguna presión, necesidad de salirse, sino que pues, se van a mantener, pues, por el resto del ciclo alcista. Y bueno, por acá estaba revisando rápidamente. América Móvil sí va retrasada. Va solo 2% en el año positivo. Entonces, pues si les gusta esa tesis de Jacobo, pues podrían darle una revisada. Pero también revisando acá los datos fundamentales, pues sí, ahí se ve una caída en los ingresos, en los márgenes, una de 12% a solo 1% en el trimestre actual. Yo creo que tiene que ver también por la fortaleza del peso, porque pues opera en varios países, y ahorita pues el superpeso, que es otro tema también que ahorita vamos a comentar, pues está de nueva cuenta abajo de 17. GF Inbursa también se ve atractiva. Esta sí se ve bien el patrón que está ahí formando, pero pues no sé, también aquí los demás qué opinan. Este es banco. Bueno, regresando a Grupo Carso, él tiene una muy buena relación con Andrés Manuel. Yo creo que va a seguir teniendo una buena relación con la siguiente persona que esté en la presidencia, y eso pues permite pensar que seguirá participando en desarrollos de infraestructura nacional. Considerando eso, pues la acción pues deberá reflejar esas ganancias o esa utilidad de la empresa. Si está en máximos, pues sí podría tener ese comportamiento de mercado de ajustes y después volver a reportar, volver a subir en función de cada trimestre, ¿no? Que se da a conocer que sí hubo utilidades, o en función de los avisos de ahora estoy participando en tal obra, ¿no? Creo que está bien. En cuanto a bancos, que Simbursa pues no es el líder de los bancos, pero tiene muchos años que se ha mantenido, tiene muchos años en bolsa, pues no le veo tampoco problema de tener acciones de Inbursa. Y pues América Móvil pues también siempre ha sido líder en el mercado, y aunque ha tenido ahí algunas modificaciones en cuanto a empresa, pero finalmente pues simplemente diría eso, o sea, son empresas muy consolidadas, que tienen ya mucha historia en el país, y creo que Grupo México en particular le favorece esa buena relación que tiene con gobierno, y que va a garantizar que va a seguir participando en obras, en mega obras. Sí, Grupo Carso. Para Grupo Carso. Sí. Sí. Sí, pues es el ganón ahorita del sexenio por ahora. Algo. Estaba pensando, Eugenio, no sé si tú tienes datos, pero ya tiene muchísimo tiempo que no los reviso, porque pues yo bolsa en México ya prácticamente no tengo nada de posiciones,
Pero alguna vez hace algunos años estaba revisando que el mercado mexicano tenía un comportamiento muy curioso de que no entra mucho más dinero. O sea, es como que el mismo dinero jugando en el mercado y como que se mueve de acción en acción, ¿no? Porque no hay nuevos participantes, no hay nuevas empresas, o sea, son los mismos fondos, las Afores, son los más grandes participantes, no hay como que grandes fondos de inversión y nada más es como que se mueve el dinero de acción a acción. Pero no sé si tú sabes o has visto desde... El mercado mexicano creció mucho, como creció el mercado global en general en 2020 y 2021. O sea, creció mucho, significa que creció el número de participantes inversionistas pequeños más de 1000% en esos años. Pero no sé si ese 1000% en individuos se reflejó en mucho más dinero que fluyó a través de la bolsa mexicana hacia empresas mexicanas. Y de ahí, porque el único catalizador que hay para la bolsa mexicana y para que esas acciones sigan subiendo, pues es que haya más dinero, más inversionistas mexicanos y extranjeros entren a comprar esas acciones y no se muevan nada más. Sale de América Móvil para entrar al Grupo Carso, pues qué chiste, ¿no? Sale de Inbursa para entrar a AMX, pues qué chiste, ¿no? O sea, nada más cambian el mismo capital, nada más se mueve entre una cosa y otra. Entonces, eso es, yo creo, lo que tienen que buscar, independientemente de todos los demás problemas que haya en el mercado mexicano, pues también tiene que entrar mucha inversión hacia la bolsa, hacia las acciones de la bolsa. El dinero no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma, sí. Excepto Excepto la Fed, que sí cuando le la Fed pone hace un cero. QE o QT. Que ese sí que se crea. Ahí sí se crea o se destruye. No, pues mira, encontré esta noticia. Dice, inversionistas internacionales se lanzan con fuerza a invertir en la bolsa mexicana. ETF mexicano recibe mayor cantidad de fondos semanales en 5 años. Este es de noviembre de 2023, hace pues más o menos mes y medio, menos de mes y medio. Pero bueno, aquí nos habla más bien del EWW, que es el ETF, no es cierto, déjame ver cuál es. ¿Sí es el EWW o el...? Sí, ese es el EWW. Sí. Sí es. Sí, aquí está. Pues sí están comparando, entonces pues, no dudo que haya quienes inviertan directamente en acciones locales. Entonces yo creo que sí hay interés. Al comprar EWW, pues automáticamente tienes que comprar más acciones Tienen que, básicamente. el ETF tiene que comprar las acciones locales, exacto. Bueno, alrededor del mundo los grandes fondos de inversión pues tienen que hacer alguna elección de mercados donde van a invertir y creo que también el tipo de cambio pues resulta atractivo para muchas personas que piensan invertir en acciones y quizás para la región pues México resulta atractivo. En valor de capitalización, pues el mercado mexicano no crece, ¿no? Realmente no crece. Y luego con todas las empresas que se deslistaron, pues no se va a ver esa variación positiva de todos esos inversionistas que pudieran estar llegando, pero creo que están llegando a través de, pues precisamente ETFs y la compra de fondos de inversión extranjera. Ojalá que con las reformas a la ley y con los trabajos que anunció que hará la Bolsa Mexicana de Valores, pues realmente se dinamice el mercado. Y a mí lo que más me preocupa de Bolsa Mexicana de Valores es Mexder, ¿no? Que después de 25 años, después de haber creado formadores de mercado, en algún año ser el líder en operaciones sobre TIE, aunque sea un instrumento, ver ahora que no hay operación en este mercado cuando es una excelente alternativa para las empresas.
El problema del mercado mexicano de derivados es que nunca se abrió y parece que nunca se abrirá al inversionista individual. Lo que más ha crecido en el mercado de Estados Unidos en los últimos 5 años son los derivados. Los derivados utilizados para inversionistas individuales. Lo que pasa es que están muy estigmatizados en decir que son mucho más riesgosos, en que no son para todo el mundo, en que tienes que ser un inversionista mega sofisticado para operar derivados, y no es la realidad. Ahora, también es cierto que no se puede abrir en México individuales si el mercado de por sí carece de liquidez. Los derivados necesitan de entrada un subyacente ultralíquido para que los derivados también sean líquidos. Entonces, pues no hay manera de hacerlo. Pero es ridículo que, por ejemplo, en México, si tú eres un inversionista individual, no puedas acceder directamente a través de una casa de bolsa sin saltar 1000 obstáculos, no puedas acceder al futuro del IPC, y que con 3 clics sí lo puedas hacer a través de un broker extranjero como Interactive Brokers, por ejemplo. No tiene ningún sentido que cierres la puerta o pongas obstáculos para el inversionista a través del propio mercado mexicano y que sí lo puedas hacer desde el extranjero tú mismo. O sea, no tiene ningún sentido que esté cerrado de esa manera. Y eso es uno de los principales obstáculos para el MEXDER. Podrías abrir, por ejemplo, aunque quisieras abrir nada más el puro futuro del dólar, abre opciones y abre futuros del dólar. Para individuales eso sería la maravilla, porque es la forma más sencilla, más directa, más eficiente utilizando el capital de comprar dólares a través de un mercado regulado, a través del mercado mexicano de derivados, comprando futuros del dólar o comprando opciones de peso dólar. No se puede. No lo puedes hacer de manera fácil y transparente. Entonces, y eso sería un producto que la rompería para el mercado mexicano de derivados. Incluso si le metes una comisión agresiva, todo mundo lo compraría. Empresas, pymes, individuales, fondos, o sea, brutalmente. Pero no se hace. Y no se hace y se están perdiendo una oportunidad muy grande. O ya se perdieron, porque eso no va a regresar, yo creo. Sí, realmente tiene poco tiempo que podemos los minoristas invertir en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana, de la Bolsa Local. Fue por ahí en los últimos años de Peña Nieto, donde aprobaron la reforma, si no mal recuerdo. Entonces tendrá, no sé, 6, 10 años máximo. Antes tenías que tener un capital pues, importante, relevante, para ser considerado inversionista calificado. Calificado. Fue en el 2014. Ajá. Y entonces si no tenías ese capital, no podías invertir en SIC, o sea, lo cual pues se me hace una tontería porque, o sea, no es más peligroso invertir en Apple que invertir en Aeroméxico que quebró, invertir en ICA que quebró, invertir en Sare, Homex, o cochinadas de esas que todas se fueron al demonio, ¿no? Entonces, como que no, además de que tiene muchos filtros para atraer empresas al SIC, o sea, tienen que tener al menos 3 meses de existencia y solamente traen empresas grandes, usualmente, no traen empresas nuevas, casi nunca traen empresas nuevas que hayan salido al mercado. Entonces sí, es como también menciona Jacobo, pues una contradicción que no te dejen operar en el MEXDER, pues a los inversionistas retail, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen todos los retail? Pues abren una cuenta en Estados Unidos y pues ahí operas lo que quieras. O sea, incluso no necesitas tener tanto capital si no puedes operar cash, para que no te toque el daily pattern trade. La restricción para operar pues más veces, operar intradía, pues lo puedes hacer vía opciones. Ahí no te requieren tanto capital. Entonces, es incluso hasta más conveniente a veces. Sí, o sea, la regulación va como que muy atrasada, ¿no? En cuanto a pues, las necesidades de las personas, de los inversionistas.
Y bueno, pasando a este tema también del superpeso, pues sigue, esta semana cerró, déjenme ver si sí. Sí, sí cerró todavía abajo de los 17 y pues es el rompepronósticos, ¿no? Este es uno de los que también nadie le atinó, yo creo, nadie lo tenía ahí en su quiniela de que cierre del peso dólar para 2024, 2023 abajo de 17, pues no, yo creo nadie lo tenía, ¿no? ¿Repetirá para el próximo año? ¿También romperá los pronósticos el próximo año? ¿O ustedes en qué nivel lo ven? ¿Cuáles son los pronósticos del próximo año? Pues no sé, danos el tuyo. No digo para decirte si los romperá o no, porque no sé, pero obviamente Bueno, nadie le atinó, y porque Los, no es un movimiento, normal, digamos, es un movimiento bastante grande el que ha tenido en los últimos varios años. Pero el próximo año lo que tienes que va a ser muy volátil, eso sí. ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe, pero volátil sí va a estar, porque tenemos elecciones en ambos países, México y Estados Unidos, y eso siempre pues pone las cosas mucho más volátiles de las que han estado este año, ¿no? Este año pues seguimos al precio que teníamos en julio, o sea, rebotamos, sí, en el sentido de subió el dólar, y luego otra vez volvió a bajar, pero estamos más o menos en este nivel. Tenemos que recordar que el tipo de cambio en general, todos los tipos de cambio son poco volátiles, no se mueven muy poquito. Por eso el mercado Forex ultra apalanca las operaciones para que puedas tener un rendimiento. Entonces, en general, yo lo vería pues a estos niveles que hemos tenido los últimos meses por buena parte del primer semestre del año, y luego empezará alta volatilidad a raíz de las elecciones. A mí me gusta como imán, me seguirá gustando por los próximos varios años, 20. Yo creo que 20 es como ese punto de equilibrio nuevo que tenemos. Es fácil multiplicar por 2. Y yo creo que 20 es ese número donde estás bien en el tema de importaciones, exportaciones, sin generar inflación, sin que sea muy caro para ti viajar a Estados Unidos. A estos niveles empieza a perder competitividad en términos de exportaciones, en términos incluso de turismo, ¿no? Hay gente que ya se desvía a otros países porque a menos de 17 pues, se le hace caro México. Entonces yo creo que hacia 20 me parece o sea, 20, poquito menos de 20, poquito más de 20, es una buena zona para estar una buena cantidad de años hacia el futuro. Y creo que estando en menos de 17, tienes una oportunidad de aquí a mediano plazo para irte moviendo hacia esos 20 sin generar mucho problema en la economía. De hecho, hasta siendo competitivos en la parte de exportaciones. Entonces, a mí me gusta pensar que estamos en la zona más baja que podemos estar. O sea, yo no veo realistamente 15. O sea, si ya estás en 16 y cachito, dices, ¿y 15 será posible? Pues posible es, yo la verdad no lo veo, y creo que es una subida gradual hacia los 20 de aquí a los próximos X número de años. Así es como lo vería yo. sí, pues el consenso lo espera más arriba. Bueno, por acá Morgan No, dice 20-50. mira, yo te diría, o sea, tipo, tipo Jerome Powell, te diría, iremos viendo, iremos ajustando conforme las estrellas. No, la realidad es que, ahorita está perfectamente, ahorita está perfectamente como en un soporte. Entonces, sí de aquí para arriba, pero
no sé qué tanto sea o qué tan probable sea, porque las coyunturas pues sí van a tener estos picos de volatilidad en los que a lo mejor sí lleguemos a alcanzar los 19, 20, sobre todo cuando se acercan las elecciones, pero verdaderamente pues ya tal cual que se establezca, yo creo que no. Yo creo que este año va a ser este año de ajustes y volatilidad. Y ya que se estableciera, dependería pues justo sí ya de factores macros, ¿no? De factores de a largo plazo, de que ya durante el año se estableció la economía del país como para dejarlo en 20 bien, igual la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este año para mí va a ser el año de transición, creo yo. Concuerdo en que sí, pues para tanto los sectores como importadores o exportadores, un peso muy bajo tampoco es lo mejor que pueda pasar. Entonces, pues esto es lo que se reajustaría a lo largo del año y justo con la coyuntura de las elecciones en ambos países. Entonces, este año sí yo no veo como tal que se establezca y que llegue, simplemente que va a encontrar estos picos y después ya después veremos, ¿no? Pero este es el año de transición tal cual. La expectativa que trae Banxico, que es la encuesta entre economistas, el último dato es de 17.68, o sea que sí, todos nos quedamos lejos de cómo está operando tipo de cambio. Me parece muy adecuado el comentario de Jacobo en decir cuál es el nivel que es adecuado y que busca ese equilibrio entre oferta y demanda. Bueno, para él está en los 20, a mí me gustaría que no llegara a los 20, que se quedara un poquito más abajo. En el siguiente año creo que así los mayores determinantes es precisamente el periodo de elecciones que genera volatilidad. Y el otro determinante pues va a ser el descenso de las tasas de interés, que sí se presenta como lo estamos esperando, y que eso va a permitir un ajuste real sobre tipo de cambio y que va a permitir también pues que sea benéfico realmente para la economía, ¿no? Que tenga un tipo de cambio real, porque ahorita aunque sea muy bajo y aunque muchas personas consideren que es bueno, pues efectivamente para el sector exportador pues no es tan bueno, ¿no? Creo que se puede ir 18.50 el siguiente año, 19. Claro que todo va a depender de cómo se den los comicios. No creo que rápidamente en el siguiente año se ajuste hasta los 20, porque pues seguirá entrando dinero por concepto de remesas. Hay que ver cómo se va a comportar la inversión extranjera directa, pues en función de que si va a llegar todas esas empresas extranjeras, ¿no? Aunque pues Tesla, que es la que ya se había anunciado ahí con sus millones de dólares en Monterrey, pues ha hecho una pausa enorme, ¿no? Y no se instala. Pero sí, definitivamente yo no veo que se mantenga en los 17 pesos para el siguiente año, sino que tienen que ser niveles más altos. Sí, lo que decía al principio, creo que se nos olvida la volatilidad normal de una divisa, que no es, si regresaras a 20 el próximo año, por ejemplo, estás hablando de casi 20% en movimiento anual. No es realista pensar eso en un año. La volatilidad de una divisa está en 4%, 5%, una cosa así, no mucho más. Claro que tiene periodos de alta volatilidad, como en 2020, por ejemplo, pero lo normal en un año es que no se mueva tanto. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, como importador o como exportador, esperar una volatilidad de 20% en un mismo año, porque para tus costos pues es brutal pensar en un movimiento de ese tipo. Entonces, no es lo normal. Puede pasar, sí, porque hay elecciones. Y eso pues, siempre es un factor que no es fácil de medir. Pero en condiciones normales, pues no esperarías a llegar mucho más allá de 18, 50, 19 como mucho, ¿no?
Entonces, yo creo que tienes que pensar más o menos en esos niveles para el próximo año. Yo creo que sí regresamos a 20 en algún momento, pero sí estoy hablando de más años, de 2 años, 3 años, 4 años, y que luego nos estabilicemos y todo está más o menos normal para esas épocas, que ese 20 sea un precio en el que estemos muy estables durante un periodo más largo de tiempo. Claro que eso ya es lo más difícil del mundo de pronosticar, porque pasan muchísimas cosas en periodos largos de tiempo, pero las monedas en economías estables se mantienen más o menos estables, tienden cosas como el peso mexicano en depreciarse poco a poco, es normal que eso ocurra, pero sí, para los que esperen más de 20 el próximo año, yo no apostaría por ello, no es lo normal. No es un año normal, pero no es lo normal esperar que tengamos movimientos tan fuertes en tipo de cambio, simplemente no ocurre. Sí, yo lo que estaría agregando es que si vemos una gráfica de comportamiento de más largo plazo, el comportamiento de tipo de cambio es a la alza, ¿no? Aquí estamos viendo quizás, la primera imagen quizás estábamos viendo el sexenio, y efectivamente ha tenido una recuperación importante, pero si la vemos de largo plazo, el comportamiento es a la alza. Y eso se explica por el tipo de economía que somos y porque si lo estamos comparando con Estados Unidos, pues estamos hablando de una moneda más fuerte, de una economía más sólida, ¿no? Con otras características. Sí, las variaciones de tipo de cambio pues no deben de ser tan fuertes porque también estaría reflejando graves problemas en la economía. ¿Puede llegar a los 20? Sí puede llegar a los 20. Efectivamente el siguiente año no, o bueno, o esperaríamos que no tuviera finalmente la empresa y la familia que vivir esa volatilidad tan fuerte de brincar de los 17 a los 20, porque es una variación muy fuerte. Pero sí es importante que el tipo de cambio tome su nivel adecuado y que represente el comportamiento también de la economía, ¿no? Para que pues vivamos en un mundo real. Sí, en el largo plazo de décadas, pues sí, es alcista, ¿no? Y va a ser muy difícil que esa tendencia se revierta. Pues no sé, no solo que la 4T sí sea una maravilla y pues ya nos vayamos a 10 pesos, pero no creo. Sí, ¿no? que la 4T sea una maravilla y tendríamos que darle continuidad a la 4T quizás unos 3 sexenios, 4, precisamente para que bajo ese supuesto de que sí es la maravilla, de que todas las políticas están orientadas a un crecimiento sostenido de largo plazo y entonces dentro de 12 años, entonces sí veríamos una estabilidad tanto en la economía con crecimientos superiores al 2% o 2.5%, no hablo de una economía similar a China, y entonces podríamos ver estabilidad en el tipo de cambio en niveles más bajos, pero Sí. Que pues además, también está muy difícil saber qué va a pasar en 12 años. sí, y tipo de cambio no es igual a maravilla económica ni nada por el estilo. Tú puedes, si tú eres una economía que estás creciendo a un ritmo aceleradísimo y dependes de exportaciones, pues te interesa un tipo de cambio caro, Bajo. ¿no? O sea, en el sentido que Sí. beneficie las exportaciones. Entonces, no tiene nada que ver necesariamente que la economía esté bien o mal con el tipo de cambio, ¿no? En China, por ejemplo, les interesa mucho tener un pésimo tipo de cambio, en el sentido que compren mucho más productos chinos porque ellos se dedican a exportar, 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 exportar. Entonces, no tiene nada que ver necesariamente una cosa con la otra, puede ser una maravilla de economía y tener un tipo de cambio medio extraño, como en Japón, por ejemplo, ¿no? Los japoneses están medio locos en términos económicos, son una potencia económica y luego en tipos de cambio y en políticas de tasas de interés y otras cosas hacen cosas rarísimas, ¿no? Entonces, no necesariamente una cosa va a ser sinónima de otra. Vemos en la gráfica hay un gran disruptor que es COVID. Nos fuimos en 2 meses de 17 a 26. No tenía ningún sentido, ¿no?
No, la economía no era porque AMLO o porque Gatell, simplemente fue una disrupción muy, muy fuerte y después todo eso se revierte, que es normal que ocurra. Luego a lo mejor ya se nos fue la mano en esa reversión y si la revisas la gráfica así como lo ves, como que apenas regresamos a la, entre comillas, normalidad antes de que las cosas como que se pusieran muy extrañas, ¿no? Y a partir de ahí sería retomar el camino de la, entre comillas, normalidad. Ahora, ¿qué pasa? Pues viene cambio de gobierno, quién sabe quién llegue y quién sabe qué políticas tenga y se puede poner muy loca la situación, sí, pero digamos que ese gran disruptor que hubo, ya el mercado lo absorbió y es a partir de aquí vemos qué es lo que va a ocurrir. Las cosas que vimos este año también son inusuales, en el sentido de que tenemos una tasa en México muy alta, muy, muy alta, tan alta que ha sido atractiva para muchos capitales extranjeros, muchos que ni siquiera volteaban a ver a México. Entonces tienes holandeses y finlandeses que compraron pesos para invertirlos a tasas muy interesantes o flujos muy altos que veíamos en la noticia que compartías, históricos que entraron a México para aprovechar, entre otras cosas, tasas de interés altísimas, que es muy obvio pensar que en el momento que desaparezcan, porque van a desaparecer, pues tengamos un efecto opuesto, ¿no? Esos euros y dólares y otras monedas que entraron a comprar pesos, pues se van ahora a vender y tendremos un efecto contrario en tipo de cambio. Lo que es muy difícil de hacer es medir exactamente qué tan grande es la variación que va a tener una vez que eso ocurra. Y no sabemos exactamente cuál es el punto en el que eso ocurre, ¿no? Tenemos 11 contra 5, 11% de tasa de interés en México contra 5 Estados Unidos. Mejor para muchos sigue siendo atractivo en México. Ponle 10 contra 5 o 7 contra 4. ¿En qué momento ya dices, ya no me interesa tanto el riesgo de México, me voy nuevamente me regreso a Estados Unidos o a otro lado? Nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta, pero sabemos que hay un punto en el que ese capital pues, va a salir. Pues sí, no lo sabes. Y referente a lo que comentaba Jacobo de la situación de Japón, sí, efectivamente para Japón, en cualquier país que sea netamente exportador, la situación de tipo de cambio pues es diferente, ¿no? Ahí sí requiere utilizar herramientas donde van a producir unos movimientos en tipo de cambio que favorezcan realmente al país. Pero hablando de la economía mexicana, simplemente pues sí hay que buscar un equilibrio y una estabilidad y bueno, en el tiempo ha sido alcista tipo de cambio y ya en tiempos cortos y para tomar decisiones para empresas, pues yo mi último comentario en tipo de cambio es empresas pues deberían de estar tomando coberturas financieras en derivados, en futuros y derivados para cubrir estas volatilidades, sobre todo cuando inicia año electoral. Exactamente, eso es lo importante y recordar que el tipo de cambio tampoco refleja ni el estado de la economía, ni tampoco refleja y que también obedece a muchos factores de la economía mundial. O sea, sí vimos temas por ejemplo, que el anuncio de tasas del Banco de Japón, ahora que lo mencionaba Jacobo, sí nos afecta. Pues la verdad es que realmente todo esto obedece a muchos otros factores que el hablar de la economía como tal al interior, ¿no? Chicos, con esta participación yo me despido. Ya saben, obligaciones, ¿no? Y movimiento y demás. Un gusto, un placer y sí nos hablamos no me despido, pero feliz Navidad, Hanukkah, lo que sea. Y ya Hanukkah ya se acabó.
Y ya se acabó, ya se apagó la última vela, sí, ya sé. Pero era broma, Jaco. Ok. Por eso dije Kwanzaa también, porque yo no conozco a nadie que Ese sí no sé. celebre Kwanzaa. Pero anyway, un beso, un abrazo, lo mejor para sus familias y nos hablamos antes de que termine el año. ¿Va? Nos vemos. Sí, aquí andamos. Feliz Navidad. Bye. Igual, que les traiga mucho Santa Claus. Ojalá. Ojalá. Y Un abrazo. como último tema, ¿mande? Como último tema tenemos el Rally de Santa Claus. En teoría ya comenzó el día viernes y va a durar hasta el 3 de enero, pero hemos tenido pues un alza bastante importante en las bolsas. Entonces está, pues, varios dicen que ya se adelantó Santa, entonces que ya no lo esperemos para estos próximos 5 o 7 días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que ya se adelantó en este año y ya no vamos a ver otra alza importante en los próximos días y que ya mejor todos se fueron de vacaciones y si acaso veremos algo de volatilidad nada más, pero lateralidad principalmente? No hay que pecar de avaricia. Sí vino Santa Claus y nos entregó máximos históricos en los mercados. No sé qué más puedan pedir los toros. Pero la última semana del año es rara siempre, en el sentido que es poco líquida, o sea, mucha gente ya está de vacaciones. Normalmente hay mucho menos volumen del normal. Y se pueden dar muchos fenómenos, no siempre se dan, algunas veces son más agresivos que otras, por ejemplo, ventas por temas fiscales, y entonces que empieza a vender agresivamente muchas posiciones que puedes tener en pérdida, ¿no? para tomar la pérdida y poderla deducir, o simplemente para tomar utilidades también y cerrar el año en positivo y ponerle palomita. Y a veces se pone la última semana, empieza a haber caídas fuertes y a veces no, entonces eso es obvio en el mercado, hace lo que quiere, pero no puedes nunca esperar a Santa Claus nomás porque sí, sobre todo cuando ya otorgó las últimas varias semanas muy buenos rendimientos. Entonces el punto es no por andar esperando a Santa Claus vayan a tomar demasiado riesgo en la última semana. Se puede poner nuevamente, como digo, rara, en el sentido de que hay poco volumen, poca liquidez en muchos activos y de repente se pueden poner las cosas medias extrañas. Entonces, nada más cuiden el capital si tienen ya un muy buen rendimiento en el año, no hagan una tontería y lo desperdicien en la última semana, ¿no? O sea, tuvieron un buen año, cierren bien el año y ya el próximo hagan lo que quieran. Pero ese año, normalmente si son toros, van a tener muy buenas utilidades, aprovechenlas, tomen las ganancias si así lo quieren, no tomen demasiado riesgo la última semana y pues cierren bien el año, ¿no? Pues yo esperaría que se presentaran tomas de utilidades, ajustes, precisamente por los máximos que ya tocaron los índices, por la rapidez en que se dio este cambio de comportamiento, que es todo noviembre muy bien y diciembre también el mercado reaccionó muy bien. Sin embargo, históricamente, pues diciembre ha sido positivo. ¿Podrían presentarse alzas? Pues sí, pero yo esperaría ajustes. Sí, yo creo también que ya vimos pues tal vez ya se haya adelantado el rally y muchos hayan preferido pues ya mantenerse precavidos, ¿no? Pero aún así, sí sigue fuerte el mercado y como les comentaba al principio, sí me preocupa un poco las últimas 2 cierres del mercado que tuvimos, jueves y viernes, donde a partir de una hora antes del cierre, pues empezó a haber algo de venta. Entonces, pues tener precaución ahí, porque en algunos índices estamos justo en resistencia y ahí es donde pues, se podría dar la vuelta el mercado.
y tal vez pues como efecto de toma de utilidades de los que ya prefieren cerrar su año en el que va a quedar registrado su ganancia, pues vayan a afectar un poquito el desempeño en los últimos días. Sí, como dice Jacob, pues no arriesgarse mucho estos últimos días. Y pues sí, en general fue un año excelente que nadie se lo esperaba. Más bien ahorita el problema es de quienes han estado subinvertidos, pues no han visto esa ganancia reflejada en sus portafolios, ¿no? Porque si estaban solamente, pues no sé, 10, 20%, menos del 50% invertidos, pues se han perdido gran parte del rally, ¿no? Y ese va a ser parte del FOMO para el próximo año, ¿no? No, pues ahora sí todos van a querer meterse, ya viendo que se despejaron los riesgos un poco. Y entonces yo creo que el próximo año pues también va a ser alcista, no sé si tanto como este año, pero también alcista. Sí, probablemente no tanto como este año, es raro que eso ocurra, pero sí creo que regresamos un poquito a la mentalidad del buy the dip, y entonces cuando ven correcciones, de momento pues son compras, ¿no? De momento sí. Corrección es compra tanto intradía como, porque lo hemos visto en los últimos, de hecho todo el año, prácticamente sí. Todo el año ha sido, cualquier corrección ha sido compra, entonces pues de momento sigue siendo así y no se prevé que cambie hasta que pues, percibamos realmente un cambio de percepción en general del mercado, ¿no? Ese básicamente fue un 2022 inverso. El año pasado todas las compras eran ventas y este año todas las ventas fueron compras. Próximo año veremos qué pasa. Yo esperaría que un poquito más lateral que este, pero veremos. Sí, exacto. Sí, cuando cambia el ciclo del mercado, pues así pasa, ¿no? Cuando estamos en ciclo alcista, pues todas las correcciones son compra. Y cuando estamos en ciclo bajista, pues al revés, ¿no? Más bien las alzas son oportunidades para salir. Correcto. Ok. Pues un gusto haberlos visto. Feliz Navidad a todos y a todos nuestros escuchas. Suscríbanse al canal, califícanos con 5 estrellas, activen las notificaciones. Pues también les deseamos unas felices fiestas y nos vemos por aquí la próxima semana previo antes de Año Nuevo. Y pues nos leemos durante la semana ahí en las redes. Gracias, gusto. saludos. Abrazos. Que estén muy bien. Bye. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta pronto. Igualmente, saludos a todas sus familias.